Mushoku Tensei, volumen 20. El arco de Cliff. Capítulo 8. La casa latría. La casa de la familia de Zenith era enorme. Era muy parecida a como la había imaginado. Había una gran puerta con un par de estatuas de leones flanqueando cada lado. Una larga pasarela adoquinada iba desde el portón hasta la puerta principal con una fuente justo en el medio, y setos recortados en todo tipo de formas extrañas. Detrás de todo se encontraba una hermosa mansión blanca. Si buscaste mansión de un noble en la enciclopedia, esta habría sido la imagen adecuada. Estábamos en la sección de nobles del distrito residencial, y en una calle bordeada de casas de personas particularmente acomodadas. Se sentía bastante similar al distrito residencial más rico de Asura. Pero hombre, este lugar era gigantesco. La casa de Cliff me tomó por sorpresa, pero la casa de la familia de Zenith era perfecta, exactamente lo que había pensado que sería. Después de todo, tenía una igual en el reino de Asura. No es por presumir, ya que era la que me dio Ariel, pero era de este tamaño. La mansión aquí tenía un aspecto más limpio, pero si estamos hablando de un consumo conspicuo, el mío era igualmente conspicuo, digamos. Por eso no tenía nada que temer. Yo no era una gallina, ¿de acuerdo? Ja. Suspiró Aisha a mi lado. Miró la mansión con desdén. En este momento, los dos estábamos esperando frente a la puerta. Me vestí con ropa noble que me había puesto en la casa de Cliff, mientras que Aisha vestía su traje de sirvienta. Zenith nos acompañó, vestida con el mismo tipo de ropa elegante que yo. Le pedimos a un chico en la entrada que parecía estar vigilando el lugar que nos recibiera. Traté de mostrarle la carta, pero volvió corriendo a la mansión en el momento en que vio la cara de Zenith. Todavía lo estábamos esperando. Entonces, hermano mayor. Solo te lo advierto, pero la abuela realmente no es una persona divertida con quien estar. Sí, te escuché la primera vez. Sus advertencias me estaban afectando. Aún así, creía que estaba vacunado contra gente horrible. Yo mismo fui una pesadilla en mi vida pasada, después de todo. Casi cualquiera sería una delicia en comparación. Así que sí. Tenía esto. Incluso si se tratara de alguien a quien no pudiera soportar, aún podríamos hablar sobre la condición de Zenith y llorar lo que ambos habíamos perdido juntos. Cualquier cosa más allá de eso podría ser demasiado para esperar, pero eso sería suficiente. Vaya. Salí de mis pensamientos para encontrar un gran contingente de hombres y mujeres saliendo de la mansión. No era solo el guardia de antes, había gente con uniformes de mayordomo y criadas. Unas 20 personas en total ahora marchaban hacia nosotros. Las criadas se alinearon a ambos lados de la pasarela más allá de la puerta. Frente a ellas, un mayordomo nos enfrentaba, erguido como una vara. Era la formación precisa de recepción de invitados que verías en la casa de una persona rica en una caricatura. También sacaron esto todo el tiempo en el reino de Asura. Cuando el guardia abrió la puerta, el mayordomo inclinó la cabeza profundamente y las criadas pronto hicieron lo mismo. Lady Zenith, humildemente le damos la bienvenida a casa. Todos nosotros, en nuestros corazones, hemos esperado este día. Sus cabezas estaban todas inclinadas hacia Zenith. Sin embargo, Zenith estaba tan impasible como siempre, sus ojos ni siquiera se enfocaron en los sirvientes. Ahora bien, Sir Rudeus, la señora espera. Por aquí, por favor. Muy bien, gracias. Sin inmutarse por la falta de respuesta de Zenith, el mayordomo me saludó antes de girar sobre sus talones para guiarme dentro de la mansión. No le dijo una palabra a Aisha. ¿Asumió que todas las personas con trajes de sirvienta eran sirvientas? Tal vez debería haber hecho que Aisha usara algo más. Algo un poco más parecido a una hermana pequeña. Un vestido con volantes o algo así. Mientras pensaba esto, crucé la pasarela y fui llevado al vestíbulo de la mansión. El interior estaba, como era de esperar, decorado con lujosos muebles. Nada que pudiera compararse con lo que vi en el Castillo Real de Asura o en el Castillo de Perugios, por supuesto, pero al menos todo era elegante. Ahora bien, por favor espera aquí.
Finalmente, nos guiaron a una sala de recepción. Dentro había un par de sofás uno frente al otro, una maceta en la esquina, una criada de pie contra la pared. Teniendo en cuenta que todos estaban esperando este día, seguro que no había señales de la propia señora. Pero tal vez lo que había esperado era escuchar que llegamos aquí a salvo, y ahora que lo había hecho quería refrescarse para sus invitados. Descubriríamos cuál pronto. Senté a Zenith y me senté a su lado. Miré a Aisha y vi que todavía estaba de pie junto al brazo del sofá. Aisha, siéntate tú también. ¿Eh? Pero, creo que debería quedarme de pie. Eres mi hermana, así que deberías ser una invitada aquí. Vamos, toma asiento. Está bien. Aisha siguió mi sugerencia y se sentó junto a Zenith. Y por un rato, los tres esperamos, sin una palabra entre nosotros. Momentos como estos me recordaron cuando fui a esa entrevista en casa de Philip. Sauros irrumpió en la habitación, gritó a todo pulmón y se fue sin más fanfarrias. Un poco inquietante lo similar que era esto. Solo esperaba que hoy fuera tan bien como ese día. Ahora, ¿cómo manejé a Sauros, de nuevo? Si no recuerdo mal, tomé la iniciativa presentándome primero. Supuse que presentarte primero era educado en cualquier mundo. Intentémoslo de nuevo hoy. Por aquí, señora. Cuando terminé ese pensamiento, la puerta se abrió. Una anciana de aspecto tenso, con el pelo rubio veteado de blanco, entró en la habitación. La seguía un hombre corpulento, bigotudo, de mediana edad, que vestía lo que parecía una bata de laboratorio. Estoy bastante seguro de que ese tipo no era la señora. Inmediatamente me puse de pie, me llevé la mano al pecho y le di un saludo casual. Qué placer incomparable conocerte, abuela. Mi nombre es Rudeus Greirat. He venido hoy para poder. La anciana ni siquiera me miró. Pasó por delante de mi presentación y se dirigió directamente a una buena vista de Zenith. Miró fijamente el rostro de Zenith, inspeccionándola a un paso de distancia. Había imaginado una reunión conmovedora, pero la expresión pétrea de Claire hizo añicos mi fantasía. Finalmente, Claire exhaló. Ella habló en un tono casi helado, esta es de hecho mi hija. Ander, por favor. Con eso, el hombre con bigote dio un paso adelante. Pasó a mi lado con un codazo, tomó la mano de Zenith y la puso de pie. Luego, levantó su propia mano hacia la cara inexpresiva de Zenith. Espera un momento. ¿Te importaría decirme qué pasa? Intervine apresuradamente. Mis disculpas. Soy el médico personal de Madame Claire, Ander Berkeley. Un placer conocerte. Yo soy Rudeus Greirat. ¿Has estudiado medicina? Sí. Originalmente estaba aquí para un chequeo programado de Madame Claire, pero ella dijo que echara un vistazo a su hija mientras tuviera la oportunidad. Ya veo, así que eso fue todo. La abuela Claire debe haberse sentido un poco abrumada al ver a Zenith así. Pude entender totalmente. Bueno, si ese es el caso, entonces por favor encárgate de... ¿Quién te dio permiso para sentarte? Cuando estaba a punto de decir, mi madre, una voz de regaño gritó detrás de mí. Me tensé involuntariamente por la conmoción, pero me di la vuelta para ver que Aisha se había levantado frenéticamente del sofá. Una simple sirvienta no permanece sentada mientras su amo está de pie. No te criaron en un granero. Mis disculpas, tartamudeó Aisha, inclinando la cabeza a pesar de estar al borde de las lágrimas. Wow. Espera. ¿Qué diablos? Necesito recuperar el aliento. Todo esto iba demasiado rápido. ¿Y Claire me estaba tratando como si fuera invisible? Yo también podría haber empezado a llorar. Yo le dije que se sentara, le dije con firmeza. Eso hizo que Claire girara lentamente y fijara su mirada en mí. Maldición. Tal vez no quería su atención. Bueno, ya es demasiado tarde. Es hora de rodar con eso. Ella puede estar usando un uniforme de sirvienta, pero primero es mi hermana.
Hago que atienda las necesidades de nuestra madre, así que simplemente eligió algo práctico para ese tipo de trabajo. Me temo que es inaceptable tratarla como solo una sirvienta. Uno se viste para el puesto que se merece. En esta casa, los que se visten como sirvientas serán tratados como sirvientas. Al diablo con estas reglas de la casa en particular. Bueno, entonces, ¿cómo tratarías a alguien con ropa como la mía? Te trataría apropiadamente, por supuesto. ¿Debo suponer que su idea de un trato apropiado es un completo desprecio? Mientras hablaba, abrí los brazos y miré mi atuendo. No llevaban nada extraño, pensé. ¿Dónde conseguí estos? Probablemente en algún lugar de la Saría. ¿Debería haber usado la ropa que compré en el reino de Asura? No, esos eran para fiestas. No, yo, retrasé mi respuesta, porque eras un hombre que nunca había conocido y que apareció y me llamó abuela. No ha habido escasez de estafadores haciendo lo mismo estos últimos años. Primero determinaría si valía la pena mi tiempo verificando la verdad. Ah. Bueno. Oye, si era de conocimiento común que una gran mansión lujosa tenía una hija fugitiva, no era de extrañar que la gente intentara colarse afirmando ser parientes perdidos. Podría haberme presentado, pero no había presentado ninguna prueba de mi identidad. Estas ropas ni siquiera estaban bordadas con el emblema de la familia Greirat, y cualquiera podría haberlo hecho de todos modos. Supongo que ella tenía un punto. Esta es la verdadera Zenith, sin duda. Y recuerdo a Aisha bastante bien. ¿Pero tienes alguna prueba de que eres mi nieto? Prueba, Quiero decir, eso es difícil. Había traído a Zenith, a Aisha e incluso la carta. ¿Qué más hizo ella? Espera, para empezar, ¿por qué tenía que probarme a mí mismo? ¿Es eso necesario? ¿Disculpa? Traje a mamá, Zenith y Aisha, e incluso entregué la carta que recibí de ti. ¿Qué más necesitas? La ceja de Claire se torció en respuesta. Si eso es todo, entonces me temo que no puedo reconocerte como miembro de la Casa de la Tría. Muy bien. Pertenezco a la Casa de Greirat. Soy el cabeza de familia, y hoy es la primera vez que pongo un pie en esta propiedad. No tengo intención de afirmarme como miembro de la Casa de la Tría. ¿Cómo aliado de ella? Por el bien de la banda de mercenarios, sí, lo estaba buscando. Pero si la otra parte ya me tenía con sospecha, entonces necesitaba jugar mis intenciones más cerca de lo que había planeado. Mi primera prioridad era llevar a Zenith a casa con su familia. Claire no pareció apreciar mi respuesta. Sus ojos se entrecerraron mientras sus cejas se contraían con tensión reprimida. Para él, jefe, de la casa de Greirat, lo presentas como de mal gusto. Greirat es una de las 4 grandes casas de Asura. Por muy distinguida que sea la casa de la Tría, somos simplemente un condado. Sin embargo, darías tu nombre primero e inclinarías la cabeza ni siquiera ante el mismo conde, sino ante la esposa del conde. Tengo la sangre de una de las 4 grandes casas, pero no soy de la rama principal, ni tengo ningún título. Si bien me llamé jefe de mi hogar, eso fue simplemente para decir que soy el principal proveedor de una familia común que vive en la Saría. Y por supuesto, incluso si poseyera algún tipo de estatus alto, siento que es natural mostrar algo de respeto cuando conozco a mi propia abuela por primera vez. ¿Qué? ¿Es eso así? Tuve la sensación de que mi explicación solo hizo que Claire me despreciara más. No, ella no podía ser tan mala. Pero, de nuevo, esta persona colocó el linaje familiar en un alto pedestal. Iba a ser un dolor, pero decidí darme una línea de defensa por si acaso. Puede que no tenga rango como noble, pero tengo una relación personal con Su Majestad la Reina Ariel, quien fue coronada gobernante del reino de Asura el año pasado. Yo mismo también soy un subordinado del segundo de los 7 grandes poderes, el dios dragón Orsted. Preferiría que tuvieras en cuenta esas estaciones. No es que necesitara que me tomaran en serio, pero su interacción con Aisha cambió las cosas. Necesitaba considerarme un igual, o al menos algo parecido, para ser de alguna utilidad para mí.
Claire frunció los labios y levantó la barbilla en respuesta. Me miró, como si tratara de decidir cuánto valía. Esta es mi prueba de ser el subordinado del dios dragón. Saqué mi brazalete que tenía el emblema del dios dragón. Después de mirarlo durante unos segundos, Claire se volvió hacia un mayordomo que había estado a su lado y le preguntó algo en voz baja. El mayordomo asintió. Escuché las palabras, de hecho, ¿eso es del dios dragón? De él. No pensé que el dios dragón fuera particularmente conocido, pero este mayordomo pareció reconocer su emblema. Por favor, no digas que podría falsificarse fácilmente. Ya veo. Entendido. Dicho esto, Claire cuadró la mandíbula y juntó las manos alrededor de su estómago. Luego, en un movimiento natural, inclinó la cabeza. Mi nombre es Claire Latria, esposa del comandante de la Compañía de Espadas de los Caballeros Templarios, el conde Carlis Le Latria. Actualmente tengo la tarea de administrar esta mansión. Te pido que por favor perdones mis malos modales. O probé con éxito mi identidad, o mi actitud superó algún tipo de obstáculo. No sabía cuál, pero lo que sea. Hice que Claire bajara la cabeza y se disculpara. Un comandante de los Caballeros Templarios, ¿eh? Therese, la hermana pequeña de Zenith, también marchaba en esas filas. Esta familia seguro tenía lazos profundos con ellos. Entonces, por favor, permítame volver a presentarme. Yo soy Rudeus Greyrat, hijo de Paul Greyrat y Zenith Greyrat. Actualmente trabajo como subordinado del dios dragón Orsted. No te preocupes por lo que pasó antes. Yo mismo no realicé mi debida diligencia. Creo que tu cautela estaba perfectamente justificada. Ambos hicimos una reverencia el uno al otro, por lo que el asunto estaba casi resuelto. Uf, tal vez finalmente pueda recuperar el aliento. El saludo solo fue como sacarse un diente, pero bueno, lo logré. Ahora bien, por favor tome asiento. Ciertamente, gracias. Hice lo que me dijo y me senté. Primero, déjame felicitarte por tu largo viaje, dijo Claire. Supuse que su viaje tomaría algunos años más, pero estoy muy agradecida por su rápida llegada. Entonces, con un aplauso de sus manos, la puerta se abrió. Una criada que tiraba de un carro entró en la habitación, encima del carrito había un juego de té. Una fiesta de té. Bien por mí. Será mejor que se prepare para ser volada de su asiento, por la técnica del té explosivo que dominé en la fortaleza flotante. Pero antes de eso, pensé en dejar que Aisha se sentara. Ella no era una sirvienta, era mi hermana. No podía permitir que fuera recibida como algo menos que una invitada, así que tenía que ser firme al respecto. Aisha, siéntate tú también. ¿Eh? Pero... hoy no eres una criada. Viniste aquí como mi pariente, así que por favor, siéntate. Aisha miró de un lado a otro a Claire mientras se acomodaba lentamente en su asiento. Claire no dijo una palabra, ella solo respondió con un movimiento de su ceja. Parecía que iba a dejarlo pasar. Pero por supuesto, Aisha pertenecía a mi familia, después de todo, por lo que no le correspondía a Claire permitir o prohibir. Miré a Zenith. Parecía que todavía estaba siendo inspeccionada por ese médico, ahora estaba mirando sus ojos y lengua. No pensé que encontraría lo que estaba mal allí, pero no había problema en intentarlo. Claire probablemente quería que un médico de su confianza le echara un vistazo, antes de creerle a un extraño que Zenith había perdido sus recuerdos. Hemos hecho todo lo posible para tratar de curar a mamá, pero no hemos tenido suerte. Bueno, puedo imaginar cómo un pueblo atrasado tiene muy pocas opciones. Oh, ahora ellos pelean con palabras. ¿A quién estás llamando un pueblo atrasado, señora? Pero, por supuesto, había anticipado que diría ese tipo de cosas. No hay sorpresas aquí. La magia curativa de Saria puede ser un poco menos avanzada que la de Milis, pero hice que la examinara Norsted, un hombre familiarizado con todas las ramas de la magia que existen, y Perugius, un experto en teletransportación e invocación. ¿Perugius? ¿Uno de los 3 héroes legendarios?
¿Qué? No estoy segura de encontrar eso plausible. Lo imagino. Podía entender por qué ella no me creería. Dicho esto, no podría exactamente empacarlo en mis maletas para un viaje familiar. De todos modos, solo estaba cabalgando sobre sus faldones. De cualquier manera, tenía la intención de quedarme en mi Mission durante unos meses. Mucho tiempo para que Claire aceptara que no había tratamiento para la condición de Zenith. Solo esperaba que no insistieran en intentar algo drástico antes de llegar a esa conclusión. Por cierto, ¿qué pasa con Naorn? Esperaba que siguiéramos hablando de mamá un poco más, pero Claire cambió de repente. Naorn, actualmente está inscrita en la Universidad de Magia de Ranoa. Está bastante ocupada con su trabajo escolar, así que la dejé para continuar con sus estudios. ¿Es eso así? Tenía la impresión de que la chica era un fracaso nato, pero ¿está haciendo algo por sí misma? Ella está bien, sí. Actualmente es la presidenta del consejo estudiantil, así que, en todo caso, está en lo más alto de la escuela. Podría haberle dado un pequeño giro, pero Claire parecía sorprendida. No esperaba que pensara tan mal de Norm. Supongo que podría verlo si la comparara con Aisha. Ya veo. ¿Cuáles son sus planes después de la graduación? Ella aún no ha decidido. ¿Qué pasa con el matrimonio? Me temo que ella es ajena al romance. El rostro de Claire se arrugó en respuesta. ¿Dije algo que la ofendió? En ese caso, vendrá aquí una vez que se gradúe, ordenó, sin dejar lugar a discusiones. Incluso consideró la distancia entre aquí y Saría. Un viaje de ida y vuelta tardaría años en terminar. Bueno, yo tenía el círculo de teletransportación, así que podía manejarlo en una semana. No me opondría, pero no puedo imaginar que ella encontraría un pretendiente medio decente en un país apartado como el reino de Ranoa, así que arreglaré la pareja apropiada. Hyun, ¿qué quiso decir con eso? Organizar, ¿qué? ¿Quieres decir que harías que Norn se casara con alguien? Eso es exactamente lo que quiero decir. Si ella no tiene un futuro establecido y el cabeza de familia no está resolviendo el asunto, entonces yo mismo asumiré el deber. Vaya, oye, espera un momento. ¿No deberías pedir la opinión de Norm primero? ¿De qué estás hablando? ¿No es el deber del cabeza de familia asegurarse de que las mujeres de su hogar se casen? Lo es. Miré a Aisha en busca de respuesta. Ella simplemente se encogió de hombros, su actitud parecía decir, sí, un poco. Quizás así era como hacían las cosas los nobles en el país sagrado de Milis. Oh, cierto. Incluso en mi antigua vida, había una parte de la sociedad donde los padres decidían con quién se casarían sus hijos. Realmente nunca tuvo sentido para mí, pero podría haber sido una idea más común de lo que me había dado cuenta. Pero yo no dirigía mi casa así. Por supuesto, si Norm me dijera que quiere casarse y necesita mi ayuda para encontrar a alguien, con mucho gusto le organizaré una cita a ciegas. Pero fuera de eso, quería que ella fuera libre de hacer lo que quisiera. Me haré responsable del futuro de Norm, dije. Pensé que era mejor dejar eso claro. Ya veo, muy bien. Eres el jefe de la casa, así que espero que hagas tu trabajo. Ah, mordaz condescendencia. Parecía usar eso mucho, ¿no? Podía sentir cómo me miraba desde arriba. Manténlo unido, Rudeus. Todo esto fue normal para el curso. Sabía que ella iba a ser difícil. Y además, no iba a cambiarla. Objetar eso solo comenzaría una pelea por algo en lo que nunca estaríamos de acuerdo. Esta era la primera vez que nos encontrábamos, así que tuvimos que empezar por entendernos primero. Podría hacer mis peticiones después de eso. Creo que he terminado. Mientras respiraba hondo, Ander regresó con Zenith. Aisha se puso en acción para guiarla hasta el sofá. ¿Cómo estuvo? Su cuerpo es la definición de salud. Tan saludable que parece más joven que su edad. Así dijo el doctor. Bien hecho, Zenith.
Te ves más joven sin siquiera una rutina de cuidado de la piel. Oh, espera, ¿era eso una mala señal? ¿Algo de qué preocuparse? ¿Quizás fue un efecto secundario de una maldición? Tengo algunas preguntas para la familia. ¿Puedo? Pero, por supuesto, pregunta lo que quieras. Muy bien. Primero, sus preguntas cubrieron todas las bases. Algunas preguntas se referían a su salud física, qué comía normalmente y en qué porciones, cuánto ejercicio hacía, si tenía su momento del mes, cosas así. Otros se referían a su salud mental, qué tan independiente era ella en la vida cotidiana, cuáles eran sus hábitos típicos, se autolesionaba, etc. Todas eran preguntas doctorales, así que no dudé en descargar todo lo que sabía, con Aisha interviniendo cuando era necesario para proporcionar más antecedentes. Probablemente podríamos haber dado una imagen aún más completa si Lilia estuviera aquí, pero no lo estaba. Hicimos lo mejor que pudimos. Ya veo, muy bien, dijo Ander mientras asentía y tomaba notas de todas mis respuestas. Cuando terminó, fue con Claire, donde los dos murmuraron algo entre ellos. ¿Y bueno?, preguntó Claire. Sí. Creo que no habrá problemas, respondió Ander. Mientras una sirvienta personal la atienda, al menos. No hay signos de enfermedad o lesión. Su estado mental también es estable. ¿Qué pasa con la fertilidad? Ella tiene su momento del mes, así que supongo que es capaz. Esto requeriría un poco más de atención, pero de hecho debería ser posible. Maravilloso. ¿Qué tenía eso de maravilloso? Tuve la sensación de que no me iba a gustar lo que estaban hablando. Si no te conociera mejor, diría que suenas como si estuvieras planeando que mi mamá se vuelva a casar, bromeé. Lo dije como una broma. Pero la mirada en los ojos de Claire cuando los volvió hacia mí era helada. Frío como el hielo, pero con una voluntad increíblemente fuerte. Era una mirada que exigía obediencia y no aceptaba un no por respuesta. Aquí, en el país sagrado de Milis, el valor de una mujer se decide por su capacidad para tener hijos. Aquellas que no pueden, a veces ni siquiera son vistos como humanas. Espera, retrocedamos un poco. Ella no negó lo que dije, pero, de ninguna manera, ¿verdad? No, cálmate. Ella no lo negó, pero tampoco lo confirmó. Ella simplemente declaró las creencias típicas de su nación. Nadie posiblemente verá a alguien como menos que humano porque no pudo dar a luz. Simplemente sonaba creíble porque provenía de una anciana autoritaria. Ah, antes de que me olvide. Ustedes dos, corten los lazos con ese sacerdote papalista. Yo, Soy consciente de que ustedes dos conocen a un sacerdote papalista. Otro cambio de tema. Estaba empezando a desorientarme. Tal vez fue el tono directo de Claire lo que me impidió tomar el control de la conversación. O tal vez saludarla primero me dio la espalda. Este era su territorio, no el mío. Es cierto, tengo una relación amistosa con Cliff, pero ¿por qué sería necesario cortar los lazos con él? La Casa de la Tría opera actualmente del lado de los cardenalistas. Te prohíbo que fraternices con un papalista. Entonces, ¿cardenalista significaba expulsores de demonios? Me preguntaba quién era el principal cardenal. Quiero decir, no tengo intención de alinearme con los papalistas, ¿no sería suficiente? No, lo prohíbo. Si te vas a quedar en esta casa, entonces seguirás las reglas de esta casa. Hem. Bueno, sí, probablemente terminaría alineándome con los papalistas una vez que Cliff obtuviera cierto nivel de estatus. Si ella estuviera al tanto de mis planes y tratara de ganar algo de influencia sobre mí, potencialmente podría ser un poco más comprensivo. Pero tuve la sensación de que no era de ahí de donde ella venía. Cliff ha sido de gran ayuda para mí en la escuela. Estoy seguro de que Norm podría decir lo mismo. Seguramente una simple amistad no haría ningún daño, ¿no? Inaceptable. Si insistes en fraternizar con este sacerdote papalista, entonces no permitiré que te quedes en esta casa. Sin suerte. Está bien.
Lo entiendo. Bien entonces. Por ahora, pasaría la noche en otro lugar. Sí, estaba bien. No enojado. Ni siquiera un poquito. Tener uno completamente normal por aquí. Tranquilidad era mi segundo nombre. Nada por lo que preocuparse. Me habían dicho una y otra vez que este era el tipo de persona que era Claire. Estaba preparado para esto. Puede que no estuviera dentro de mis cálculos que ella se entrometería en mis amistades personales, pero bueno, éramos como perros y gatos. Simplemente no podíamos llevarnos bien. Eso es todo. Ahora, para despedirnos cortésmente y salir de esta casa sin empezar una pelea. Deja a Zenith aquí y vete de inmediato. Mi mente se detuvo. Para que quede claro, te permitiré ingresar a las instalaciones de esta mansión en el futuro, pero en última instancia como un extraño en esta casa. ¿Qué quieres decir con, déjala aquí? ¿Qué quieres decir con eso? Las palabras que salieron de mi boca fueron una respuesta a lo que ella había dicho una oración antes. Mi cerebro tardó unos segundos en funcionar de nuevo. Claire interrumpió, me miró y respondió con una mirada glacial. Dado lo que ha sido de ella, no tengo otra opción. Puede que solo sea esto, pero si puede tener hijos, entonces el matrimonio sigue siendo una opción. Mi boca se secó. Mi visión periférica se desvaneció, como si estuviera siendo cubierta por una niebla oscura. ¿De qué mierda estás hablando?, gritó alguien. Fui yo. Yo estaba gritando. De ninguna manera, solo estabas diciendo las creencias de la nación, ¿verdad? ¿De verdad quisiste decir esa mierda? Oh, así continuaban los gritos. Excepto que las palabras no salieron. Mi boca hizo los movimientos sin emitir un solo sonido. Haré que esta chica se case con un noble cardenalista. Puede tomar algunos divorcios, pero deberíamos encontrarle una pareja permanente. Claire obligaría a una persona que ni siquiera podía comunicar sus propias opiniones a casarse. Claire diría que su propia hija era solo esto. Como si ella fuera solo un objeto. Su buena salud es un lado positivo. Nunca había escuchado el sonido de un vaso sanguíneo estallando. Por supuesto que no, porque no era audible. Era solo un efecto de sonido de dibujos animados, una forma de hablar. Podría haber imaginado que lo había escuchado cada vez que enojaba a Eris, pero como normalmente me desmayaba poco después, no podía recordar mucho. Hoy lo escuché. No hay duda. Lo siguiente que supe fue que el sol se había puesto y estaba tirando de cenit de la mano. No recordaba mucho de lo que pasó después de ese sonido. Recuerdo haber gritado absolutamente, pero estaba confuso en cuanto a lo que había gritado. Sabía con certeza que de mi boca habían salido insultos que venían de muy lejos de mi vocabulario diario. Recordé los ojos de Claire abriéndose como platos. Recordé a las sirvientas asomándose para ver cuál era la conmoción. Recuerdo haber declarado que me iría, levantando a Zenith de la mano y escuchando a Claire tener el descaro de decir, no lo harás. Si Zenith estuviera cuerda, estaría de acuerdo. Esas palabras echaban aceite a la llama que era mi corazón, quemando lo que quedaba de mi autocontrol. Apreté los puños y me preparé para lanzar un hechizo. Eso fue lo que recordé. Pero en ese momento, escuché a Aisha decir, a ellos, hermano, lo que me devolvió a algunos de mis sentidos. Nota, cuando Aisha le dice eso, lo dice en un tono como cuando ordenas a un perro atacar. Claire ya había llamado a los guardias, así que los derribé. Grité que la casa de la tría estaba muerta para mí y para los míos, y salí corriendo. Uf. En algún momento, descubrimos que habíamos regresado a la frontera del Distrito Divino. Mi rabia me hizo sentir como si mi visión estuviera dando vueltas. Nunca imaginé que escucharía algo tan repugnante con mis propios oídos. Hijo de puta. Lado positivo, mi trasero. No debería haber venido. Podría haber pasado toda mi vida sin escuchar eso. ¿Quién murió y coronó a esa vieja rey murciélago? ¿Cómo? Mira. Cualquiera se sentiría un poco asqueado si un tipo que nunca conociste te llamara su abuela.
¿No tienes ganas de responder a mi primera presentación? Seguro. No. Incluso podía entender el asunto de conseguirle un marido a Norm. También había oído que los ricos y poderosos arreglaban sus matrimonios en mi antigua vida. Simplemente estaban haciendo lo que se esperaba en su clase y cultura. Bien. Sí, lo entiendo. Pero lo que dijo sobre Zenith se pasó de la raya. Mi madre tenía amnesia y ni siquiera podía hacerse cargo de sus necesidades básicas. ¿Qué tiene de malo a alguien que incluso consideraría casarla? ¿Y hablar de su buena salud? ¿Sobre cómo fue el lado positivo que tuvo su momento del mes? ¿Harías que Zenith se casara para poder cuidarla durante el día y jugar con ella por la noche? Sí, sabía cómo llamar a eso. Una muñeca sexual humana. ¿Y si ella quedó embarazada, entonces qué? ¿Daría a luz? ¿De verdad crees que ella sería capaz de eso? Incluso si pudiera, ¿dónde estaba el consentimiento de Zenith en todo esto? Demonios, ¿qué pasa con mis sentimientos? ¿Cómo crees que se sentirían los niños que dejaría atrás? ¿Para qué tomas a la madre de un hombre? ¿Para qué tomas a tu propia hija? ¿Fue su hija una herramienta para usted? ¿Solo una cosa para usar, una máquina para hacer bebés? Ni siquiera bromeé sobre eso. No podía recordar la última vez que algo me hizo enojar tanto. Claire, mi trasero. Ve a atiborrarte de nata, pastelero francés. Puf. Había llegado a un insulto tan bizarro que me calmé un poco. También escuché que mi estómago comenzó a rugir. Cierto, tenía hambre, no había comido nada en el almuerzo. Podría ir por cualquier cosa además de pasteles. ¿Un hermano mayor? Me di la vuelta después de escuchar mi nombre para encontrar a Aisha inquieta. Parecía preocupada, como si no supiera qué decir. Aisha. Sin una palabra, estiré mi brazo y la sostuve cerca. Ella no dudó en entrar sigilosamente. Ahora sabía por qué Aisha, Noam ni Lilia arrastraban tanto los pies. No podría culparte. Por supuesto que no querrías revivir eso. No sabía por lo que habían pasado Aisha y Noam mientras crecían con ella, pero ahora entendía que debían tener algunos recuerdos horribles. Siento haberte traído. No, está bien. Pero, bueno, no hiciste tu conexión, ¿verdad? ¿Conexón? ¿Confección? ¿Convección? Conexión. Oh, sí. Esperaba tener la ayuda de la casa de la tría para construir la banda de mercenarios. O bueno, viviremos. Prefiero hacerlo solo que tener la ayuda de ella. Podría hacer conexiones con alguien más. Tal vez podría pedirle a Cliff que hable bien de mí con su abuelo. Puede que no le impresione que ya le pida favores, pero sería una venganza para Claire. Y si eso no llegaba a ninguna parte, lo haría solo. De cualquier manera, estaba cansado. Quería irme a casa a dormir. Ah, ahora que lo pienso, no tenía un lugar donde quedarme, ¿verdad? Sería la medianoche cuando llegáramos al distrito de los aventureros y obtuviéramos una habitación, y no quería que Zenith caminara tan lejos. Muy bien, bien. Pediría volver a quedarme con Cliff. Con eso decidido, fui de regreso al lugar de Cliff. Fin del capítulo 8.